física. Y si no hay trascendencia de lo físico, no estás meditando. Yo le voy a poner un ejemplo vivencial. Cuando el médico Nekuda está concentrado en un punto de estudio de su cliente, de la persona que consulta al médico Nekuda, solamente trabaja con la concentración el médico Nekuda para poder analizar, lucubrar, racionalizar. Pues eso es ego. Eso no te lleva a nada. Y da lástima, da pena que nosotros no podamos interpretar correctamente lo que es esta experiencia de la pandemia. Y le echemos la culpa al pobre virus. El virus no es el culpable. Y si hablamos de culpable, no es para señalar y meter el dedo en la herida. ¿Quién es el culpable de que la humanidad esté viviendo la pandemia? Si no es la falta de espiritualidad de la humanidad, la falta de conocimiento de las leyes de la naturaleza, la falta de vivencia y experiencia de integrar pensamiento, sentimiento y acción, la falta del sistema mental para lograr integrar pensamiento, sentimiento y acción y llevarlo a la conciencia, unir dos mundos para hablar de que hay conciencia y unidad, porque si no hay unión de dos mundos, no hay conciencia. Conciencia no es una palabra, que sea con S o con C. Conciencia es el estado alcanzado, no es una teoría. El estado donde el iniciado o el practicante de yoga o el meditante ha logrado trascender el mundo físico. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes no vean que esto es pura teoría. Este servidor está meditando, sentado en asana, la que tú elijas o la que tú creas que te sirve, y te pica algo en el pie. Tú te vas a rascar. Si te rascas es que estás apegado al cuerpo físico. Cuando tú estás meditando eres una estatua. Y lo primero que aprendiste en la yoga psicofísica, la gimnasia psicofísica, es a controlar tu cuerpo físico. ¿Cómo controlas tu cuerpo físico? Que cuando tu mente está en paz, tu cuerpo físico está relajado. No puede moverse. Se ha vuelto una estatua. Si tú no eres una estatua cuando estás meditando, no estás meditando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico está participando. Estás apegado al cuerpo físico. Lo estás percibiendo, estás sintiendo. Recuerdo cuando se practicaba la yoga con el maestro Mejías, donde muchos hermanos decían, es que el maestro Mejías se duerme en la yoga. A mí me da risa. Puede estar dormido, pero la conciencia no duerme. Vamos a suponer que está dormido. No llega ahí mi percepción, pero la conciencia está despierta. Y más aún si estás practicando yoga, ¿verdad? Que estás siguiendo un sistema. No estás durmiéndote. Porque si estás durmiendo no estás haciendo yoga. Tienes que estar despierto. Tu atención está enfocada con la atención concentrada. ¿En qué? En tu punto de meditación. Vamos a suponer. El día de hoy estamos concentrados en el arquetipo 14, es mi punto de meditación. Con la concentración, yo estoy alcanzando el equilibrio estático de fuerzas manteniendo mi atención concentrada en un punto de mi paciente que me está consultando. Que no se dice paciente, el consultante. Y solamente trabajo con la atención concentrada. Hace unos días atrás comentábamos con el hermano Arturo, efectivamente, muchísimos años, yo diría casi todos los años, de contacto con el maestro Mejías. Nos hablaba de la atención concentrada, la atención concentrada, la atención concentrada. Y la primera pregunta que este servidor le hizo al maestro Mejías, cuando conoció por primera vez al maestro Mejías, en el primer Kumbh Mela que se realizó en América,
y que se hizo en el Templo Central de Caracas, ya que se realizó ahí la primera ceremonia cósmica del Kumbh-Mela, el primer Kumbh-Mela de América. El maestro dio derecho a preguntas, algo que nunca lo hace, o lo hacía, ni mucho menos lo hizo después. Solamente en esa oportunidad especificó antes o después de su enseñanza, no recuerdo. Pero fue en un momento en que él estaba en el altar dando la enseñanza, en que dijo, el maestro no da derecho a preguntas, pero si ustedes quieren preguntar, lo pueden hacer. ¡Wow! Levanté la mano. Había leído algo del Sublime Maestre, no entendía más que las primeras hojas de los propósitos psicológicos, la mitad de los grandes mensajes, y del Yoga yo diría la tercera parte, ¿no? Entonces, no entendía más, no sabía, no me explicaba, no llegaba a precisar por qué el Sublime Maestre hablaba de cosas que aparentemente uno no les encuentra conexión, porque uno solamente busca la conexión lógica, y ningún maestro te habla con lógica. Todos los maestros de sabiduría utilizan la dialéctica, pero no la dialéctica marxista-socialista, porque uno se confunde. Hay que profundizar de dónde vino la dialéctica. Desde Marx y más atrás, ¿de dónde vino? Pitágoras. Cuando uno entiende en profundidad, recuerdo algunas palabras del maestro Mejías que dijo una vez, en la Gran Fraternidad Universal no hay doctrinas, no hay dogmas, solamente seguimos tesis, antítesis, síntesis, una tesis. ¿Qué nos quería decir con eso? La concentración te lleva a la tesis. ¿Por qué? Porque estás concentrado en el mundo exterior. Estás analizando, fragmentando, dividiendo, estudiando los elementos compositivos del mundo físico. Pero no te puedes quedar con eso. Si no entiendes que es con tu energía psíquica, con tu energía mental, que tú estás efectuando el análisis. Cuando haces participar ahora tu energía psíquica proyectada con la mente, aquí entendemos la mente cómo consigue encontrar el punto de equilibrio en el mundo estático, aparentemente estático. El mundo físico no es estático, pero nosotros lo consideramos estático porque no vemos movimiento, ¿verdad? Nadie ve cómo circula la sangre en nuestro interior y todo este movimiento. Nadie ve cómo circula la energía en el mundo físico, pero está en movimiento. Pero no lo vemos estático. Y cuando mantenemos la mente en un punto, alcanzamos el equilibrio. Para alcanzar la centralización, lo hacemos gracias a que equilibramos las fuerzas en un punto donde se ha concentrado la atención gracias a la mente concentrada. Es la función de la mente. Ya vamos a explicar por qué la mente tiene que concentrarse de esa manera. ¿Y qué hace el pensamiento? ¿Y qué es el pensamiento? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Es hablar de lo mismo, solamente que nadie lo ha relacionado. Porque cuando ponemos etiquetas a las cosas gracias al intelecto, ya las separamos. Creemos que el espacio es una cosa, la mente es otra, el tiempo es una cosa y el pensamiento es otra. Es lo mismo. Para el iniciado, que cuando se concentra está despertando la conciencia del espacio. Y cuando trabaja con el pensamiento, con la visualización, con la contemplación, está trabajando en el tiempo. Cuando nosotros proyectamos la energía psíquica hacia el mundo exterior, estamos despertando la conciencia del espacio. Cuando nosotros visualizamos el mundo interior, para unir mundo exterior y mundo interior, si no, no hay conciencia. Ahora, ¿cómo se efectúa esa unión? Que hasta ahora hemos dado algunos elementos. Pensamiento viene de afuera,
me concentro, alcanzo el equilibrio estático, el equilibrio de fuerzas, porque me he centralizado, la atención concentrada en un punto, el producto de esa acción, lo que viene hacia ti, se llama pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Una ondulación, un giro de energía, lo que llamamos vibración, que ahora más se habla de un punto de vista ondulatorio, para no utilizar términos anticuados, el giro ondulatorio, vertical y horizontal, que se cruza en un punto, es el pensamiento. No es la interpretación, pues, del físico cuántico, que te da una idea fantasiosa de la energía, que la supone, porque no la ha visto, no la ha visto con el tercer ojo, como lo hace el iniciado. No ha alcanzado a entender cómo se equilibra en un punto, cuando has trascendido el predominio de alguna de las fuerzas, positivas o negativas, y has alcanzado a equilibrarlas gracias a que te has centralizado en un punto, producto de tu atención concentrada. Pero simultáneamente, y aquí viene lo difícil, no nos han enseñado eso, a que cuando tú tienes la atención concentrada, simultáneamente tienes que visualizar tu mundo interno, ya que tú no puedes ver tu mundo interno, tú no puedes analizar tu mundo interno, tú lo tienes que tomar como esencia, tu mundo interno, como bloque informativo. Por eso que hacíamos alusión a sentimiento y mundo interno como bloque informativo, para entender cómo el pensamiento se va a unir al sentimiento, cómo el pensamiento y el sentimiento se van a absorber los dos para unirse gracias a la inteligencia, pero se unen porque has llegado a completarlos. El pensamiento se transforma en sentimiento cuando todo pensamiento se interioriza. No cuando yo acepto una cosa, la elijo porque me gusta, el resto la rechazo porque no creo, porque si fuera así, el sublime maestro lo diría. ¿Y dónde está la libertad del pensamiento? Si solamente vamos a hacer alusión a lo que hemos leído, que es lo que ha vivido. Yo sé que eso molesta, pero el maestro Mejías hacía lo mismo con nosotros. Y no es que yo me considere maestro, sino que toda pregunta que un iniciado responde, no es la pregunta la que responde. La respuesta es para el preguntador. Y para entender, conocer al preguntador, has tenido que entrenarte de ver cómo te hicieron la pregunta, por qué te la hicieron, cómo vas a responder. Y ya no le vas a responder la pregunta, le vas a responder al motivador, a la motivación. ¿Cuál es la motivación de que alguien pregunte una cosa? Ah, se le antojó. Ah, yo me antojé ahora de hablar de Bolívar. No, estoy hablando de Bolívar porque estoy sincronizado al momento, el elemento que corresponde el día de hoy. El arquetipo del día de hoy. El arquetipo 14. Cuando tú sumas 4 y 1 son 5, ¿qué tienes? El arquetipo de Bolívar. Bolívar nació y murió en arquetipo 5 y muere en el arquetipo 5, nace en el arquetipo 5 y toda su misión, su trabajo fue la exteriorización de lo que tenía ese arquetipo. Por eso que nos toca hablar en esa dirección el día de hoy, lo que marca el arquetipo 14. Pero ese conocimiento de los arquetipos, que puede ser matemático, ¿de qué te sirve si tú no lo has vivido? Si tú no percibes el elemento agua del día de hoy con el plexo solar. No porque lo has calculado, gracias a tus cálculos de Lichín, de como biología, el que tú quieras, cabalístico, el que tú quieras. No, no es esa dependencia. Tú tienes que percibir los tattvas con tu plexo solar. Si no, no hables de elementos. Decir fuego, agua, aire, tierra.
plantas de fuego, agua, aire, tierra. Eso lo tenemos súper conocido, pero eso no sirve de nada, hermanos. Eso es gastar saliva utópica, como decía el maestro Ferriz. Podemos tocar todo ese tipo de correlaciones de elementos, órganos, chakras, glándulas. ¿De qué te sirve eso? Que la yatricia, ¿de qué te sirve eso si tú no lo has percibido con el plexo solar? El tag del elemento. Si tú percibes la energía psíquica que tú tienes como médico, es porque has despertado en ti la conciencia del principio inteligente de todos los órganos en ti y en la humanidad. Ese es el médico Necoda. No es que hay un libro donde me va a decir cuál es el principio inteligente que más problema da al arquetipo 14. Entonces la racionalización me puede llevar a decir, en el arquetipo 14 hemos encontrado, podría decir a algunos hermanos, para que ustedes se orienten, ¿no? Y decir, y ahora entiendo por qué piensa así, siente así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, para no tocar específicamente alguno, porque a veces uno se siente como aludido y duele. Y esa no es nuestra función. El arquetipo 14 tiene tendencia a problemas de riñón. Entonces tú no sabes por qué hoy día amaneciste con dolor en la cintura. Tú no eres arquetipo 14, pero participas de todos los elementos que están en desequilibrio el día de hoy. Y aunque no seas tipo 14, tú amaneces con dolor de cintura. Y tú dices, ¿pero por qué? Debo haber dormido mal. No, nada mecánico, físico, puede explicar el motivo o la razón por la cual te duele la cintura. Y no es hablar de causas. Tenemos que quitarnos esa palabra de la boca. Si queremos sincronizarnos con el tiempo y el espacio para poderlo unir, si queremos salir de la conciencia dual, no podemos hablar de relaciones lineales, de causa y efecto. Eso es para las máquinas, para los robots, para los famosos psiconeuroinmunólogos que tienen la imagen, porque te presentan colores y te presentan imágenes holográficas y te ves tú cómo la energía circula. Ellos ya sienten que han iluminado el primer chakra, como dice Deepak Chopra, ¿no? Ahí vamos a tocar. Un médico, Deepak Chopra, el gran conocedor de la tradición oriental. Y él tiene la creencia, porque uno lo escucha de lo que habla, de que puede iluminar el primer chakra yéndose a la playa y escuchar el sonido del agua. Se da risa, porque todo el mundo escuchaba el sonido del agua. Y todo el mundo nos quedaba en silencio cuando escuchaba el sonido del agua. Escucho el sonido del agua y alumbré, ilumina el segundo chakra. O voy a la Tierra Vírgenes. Pues yo también subí el volcán Misti, 5.800 metros en el mar. Eso no quiere decir que eso me hizo experimentar el elemento tierra. O sea, la tierra virgen de un volcán. Que en la yoga nos hablan de que el iniciado necesita recorrer diferentes puntos magnéticos y en ese recorrido no solamente está sincronizado con el sitio magnético con el cual está en identificación y comunión y se están potenciando la naturaleza con la inteligencia humana, pero tú no necesitas que se favorezca, es indudable, porque cada punto magnético tiene su función. Pero ¿y si no puedes ir a la India? Allá perdiste la posibilidad de la iluminación. Si no conoces sánscrito, no puedes entender los libros de la yoga, los originales. No es necesario. El sánscrito no le ayuda al pensamiento cerebro occidental. Eso es algo que nos hizo vivenciar el maestro Mejías. Por eso que si ustedes creen que si en el libro del Yuga Yogismo nos presenta el sublime maestre Ban Kan Shan Shain
y los símbolos del primer chakra. Tú vas a lograr iluminar el primer chakra con el Ban Kanyan Shain. No lo vas a poder hacer. Por una simple razón. Porque solo un occidental sabe lo que un occidental necesita. Por eso el Sublime Maestre es el único, no solamente por la conciencia crística, es el único que vivenció por primera vez, vamos a decir, como occidental y logró estudiar los arquetipos humanos como occidental y supo elegir cuál es la yoga, cuál es la virtud, porque el discernimiento es lo único que ayuda al occidental, porque el sánscrito no le ayuda al occidental, porque el latín está más cerca del occidental, porque el hebreo está más cerca del occidental. Y ese es producto de vivencia, hermanos, no es teoría. Recuerdo, qué lástima que el hermano Eduardo Cox no esté presente. Yo pienso que está invitado, pero debe estar todavía un poquito resentido por la experiencia última que vivió. El maestro Mejías en una oportunidad nos puso a trabajar con el Ban Kanyan Shain. Por supuesto, antes nos había explicado cómo hacer el pranayama alterno y todo esto. En la asana que teníamos que colocarnos para trabajar con las letras sánscritas. Nos dijo, lo van a hacer a tal hora del día, en tal asana. Después de una semana, el maestro Mejía nos pregunta a los 3 o 4 discípulos que estábamos participando en las enseñanzas de entrenadores de yoga. No primer grupo de yoga, entrenadores de yoga, donde está el hermano Eduardo Cox, el hermano Piris, este servidor, el hermano Germán Gil. No había más entrenadores de yoga. Por los otros 2 españoles ya se habían ido a España. Que estuvieron participando un tiempito, ¿no? No mucho. Pero cuando él nos hizo trabajar con las letras sánscritas, y después de una semana nos pregunta qué experiencia habíamos tenido con el trabajo de las letras sánscritas, ninguno de los que habíamos recibido la enseñanza, ni un solo día lo practicó. El maestro no nos llamó la atención y nos dijo, bueno, si usted, porque en otra oportunidad, si no se vivía la enseñanza, no había más enseñanzas. Decía, ¿cuál es la experiencia de lo que han realizado por su meditación de la enseñanza de cada uno que era individual? Si tú no presentabas nada de lo que habías vivido, realizado, meditado, y te llenabas de libros, te paraba el maestro. Y lo hacía más drásticamente que cuando este servidor lo hace. Yo lo hago no porque soy orgulloso. Como ariano tengo algo de orgullo, pero lo hago porque la energía del ariano es brutal, primitiva, ¿verdad? Entonces, cuando suelta las cosas, no es nada diplomático. Nunca he podido cambiar eso, porque siempre considero la diplomacia como política y como en la gran fraternidad universal somos apolíticos. Entonces no soy diplomático. La diplomacia es la división del ser humano. Aparentas una cosa y dentro tienes otra. Esa división pues la tiene todo ser humano, porque de niños la maestra de esa división fue nuestra madre, ¿no? El hogar paterno. Ahí nos enseñaron a callarte la boca cuando tú querías gritar y no lo podías hacer porque estabas en la iglesia. Entonces te vuelves político. Bueno, ¿por qué el maestro Mejía no nos llamó la atención? Es una deducción personal. De repente no es eso. Es lo que se vivió. Que él nos dio a entender, muchos años después lo entendí, de que el sánscrito no está en el inconsciente del occidental. Si tú no tienes a las letras sánscritas en tu inconsciente, ¿de qué te sirve? Más te sirve tu nombre. Benjamín, Arturo, Daniel, Carlos, Atanasio, John, Ricardo, Arturo. Más te sirve tu nombre,
¿Por qué? Porque en tu inconsciente está tu nombre. Y cuando dicen tu nombre, toda tu mente se activa con simplemente hecho de pronunciar tu nombre. Pero pronuncia tu nombre en sánscrito no te dice nada, ¿verdad? Aunque sepas que tal palabra del sánscrito equivale a tu nombre, ¿verdad? En castellano. No te sirve de nada, porque tu mente no lo toma, no se activa. Para que una letra, un sonido, expanda, esa es la función del sonido, expandir. La función del pensamiento es concentrar. Y tú tienes que alternar, concentrar y expandir con sonido. El sonido expande. Si les pregunto a ustedes en este momento, si la función del sonido es expandir la mente hacia el espacio infinito, ¿quién se encarga de concentrar la mente? Hemos dicho la atención concentrada, pero si el sonido te expande, ¿qué utiliza el iniciado en la yoga para lograr la concentración? ¿Cómo se llega a un eje, a un centro? Con sonido te lleva hacia el espacio infinito por expansión. Y por eso que el sonido es receptor del pensamiento, porque se expande, se vuelve poroso, se deja permear. Entonces el pensamiento puede penetrar, te puedes interiorizar una enseñanza, puedes interiorizar un pensamiento gracias a que te has vuelto expandido, tu mente se ha expandido. Pero mientras tu mente está concentrada, no deja entrar nada. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿quién consigue concentrarte la mente? Si el sonido te la expande, ¿quién te concentra? Bueno, si no la saben la respuesta, búsquenla. Cuando la encuentren, yo le digo, sí, ese es. ¿Por qué? Porque así nos hizo el maestro. ¿O ustedes creen que el maestro hacía una elucubración como lo estamos haciendo ahora? Tocando temas relacionados con Nekoda, por el arquetipo, por Buda, por Simón Bolívar. No, él nos da el estímulo y nosotros teníamos que buscarlo dentro de nosotros y una vez que lo encontramos teníamos que cotejar si el hallazgo que habíamos tenido era real o era errado. ¿Era lo correcto o estaba incompleto? ¿Era así o era al revés? ¿Era así o le falta algo? El maestro te lo decía. Y tú seguías buscando. Pero seguías buscando por la siguiente enseñanza. Como ahora. Hemos planteado de que el sentimiento es la posibilidad de conocer las cosas por la visualización, por la contemplación y gracias a que el sonido te expande la mente. ¿Qué cosas utiliza el iniciado para concentrar la mente, para centralizar la mente? Para lograr el equilibrio estático, para lograr estar en el eje, en el punto, en el centro de todas las cosas. ¿Qué se utiliza? Es bien simple. Es bien simple cuando entiendes el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas solamente lo conoce el maestro. El discípulo solamente conoce el cómo. Cuando vivas el sistema, la disciplina como discípulo, logres sacar una experiencia, logres despertar la conciencia en tu mente de esa enseñanza, recién entenderás el porqué de las cosas. Antes no. Puede ser racional. Hay muchas frases de cualquier libro, de cualquier místico, de cualquier esoterista, de cualquier explicación del símbolo que te pueden llevar a entender intelectualmente las cosas, pero eso no sirve de nada, hermano. Eso es engañarse. Y disculpen que yo repita eso mucho. ¿Será que tantas veces el maestro nos la repitió que nos quedó como una cantaleta? Y yo nunca me enojé, ni tampoco reclamé, porque sí hubo, de todos los que nombré, que estaban como entrenadores de yoga, sí hubo algunos que protestaron, y protestaron enérgicamente, golpeando el piso, estábamos sentados en el piso. Entonces, yo decía, caramba, hasta ahí no llega mi indisciplina, ¿no? De
quiero llamar la atención. ¿Cuál es la razón de golpear el piso, no? Y no era de un hermano que no era un conocedor, ¿no? Era de un hermano que sabía de memoria las obras de su maestro. Y que le besaba los pies al maestro Mejías. Y era capaz de golpear el piso cuando quería imponer su ego, diciendo, ya maestro, ¿qué hacemos aquí? Siempre con la misma cantaleta. No han vivido, no han realizado las enseñanzas, ni líneas de la realización. Maestro, la humanidad necesita las enseñanzas de Nekuoda, de la nueva era. Y el hermano Ricardo se las guardó, recién las está dando a conocer. Después de más de 40 años que la recibió. Entonces, ¿cuándo dar una enseñanza? Estamos poniendo como ejemplo el arquetipo 14, por eso estamos hablando de los temas que se están tocando. No se enojen, que escuchen lo mismo. ¿Por qué tenemos que escuchar lo mismo varias veces? Porque somos niños en el sendero iniciático. Y a un niño tú le tienes que decir, di papá, di papá, di papá. La mamá le dice, di mamá, di mamá, di mamá. Y el niño no dice ni papá ni mamá, dice tata. Ni papá ni mamá. Terminó diciendo tata. Y eso se vivió con el hijo mío. Y el maestro se reía. Dice, no, papá quiere que diga papá. Y la mamá quiere que diga mamá. Y el hijo dice tata. ¿Por qué dijo tata? Si el hijo mío nunca escuchó ninguna palabra en quechua que significa tata, papá. Ah, es que él no podía pronunciar papá ni mamá. Más fácil para él era pronunciar tata. No, su inconsciente participó. No cree que es, no, de repente escuchó mal. No. Entonces, decíamos que no hay que hablar de relación de causa-efecto por la sencilla razón de que la causa-efecto es una relación lineal que solamente se puede aplicar en las máquinas, en los robots, en los seres vivos, llámese cualquiera de los 4 reinos. Ninguna ley mecánica nos permite explicar de que tu cintura te duele porque te dormiste mal. Eso, tratar de explicar con un mecanismo, ¿verdad? Una relación lineal, tratar de explicar que el dolor de tu cintura es porque dormiste mal. Es el colmo, más eso dicho por un médico. O cuando le dicen a un cliente o a consultante, la causa de su sistema nervioso, de su ansiedad, de su depresión, de su insomnio, es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es estrés. Se lo digo a la persona que me dice. Yo consulté al psiquiatra, consulté al internista y dice que la causa de mis problemas es el estrés. Dije, o le digo, eso no es médico. Porque un médico que diga que la causa de un problema, el que sea, de una gripe, de una artritis, de un cáncer, que diga que la causa es el estrés. ¿Qué es eso? Es una ignorancia, una mediocridad que da vergüenza. Que un médico, está bien porque lo diga una persona que no sabe. Tiene todo el derecho de utilizar cualquier palabra, pero que lo diga un médico. Pero si todos los libros de psicología dicen eso, como si los libros de la psicología tuvieran la verdad. ¿Verdad en qué? Ni siquiera tienen la verdad en el psicoanálisis, si son psicoanalistas. ¿Por qué? Porque para llegar a la verdad han tenido que llegar a la conciencia. Y si no han llegado a la conciencia con psicoanálisis, no sirve de nada. Psicoanálisis no fue inventado por Freud y sus discípulos. Psicoanálisis se hizo en Oriente miles de años. Y no solamente se hacía psicoanálisis de una persona, se hacía de varias encarnaciones. Y se llegaba hasta Adán y Eva. Y eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque de esa manera no vas a llegar a la conciencia. Estás en un círculo vicioso dando vueltas en la parte externa de las cosas, en la capa mental, que son los números alrededor de la materia que tiene el ser humano, cuerpo físico. Y los números como una atmósfera están alrededor.
Y tú girando y uniendo números y te pasas la vida estudiando numerología y la simbología. Pero percibe la cueva del espacio, donde está la naturaleza ondulatoria del ángel, del número. Percíbelo con tu plexo solar. Si no, no has hecho nada. Y eso no es cuento. Eso hay que vivirlo, hay que percibirlo. Eso se llama elemento. A eso se llama tattva, que son 3 vueltas y media. ¿Por qué son 3 vueltas y media? No 3, ni 2, ni 5, ni 10. Y que si tú no das las 3 vueltas y media en el mundo físico, la Tierra, y 3 vueltas y media en el mundo del cielo, en el cosmos, no tiene 7 vueltas. ¿Qué son 7 vueltas? Los 7 chakras, pues. Entonces los chakras tienen que estar en movimiento. ¿Cómo mueven los chakras? Con el Bankan Shayin. No lo va a poder hacer. El oriental sí, porque tiene en su inconsciente el sánscrito. ¿Okay? Ahora, tú sigues de terco diciendo, no, es que el sublime maestro dice. Claro, pues, porque el sublime maestro te lo presenta desde todos los puntos de vista. Y tú no vas a escoger tu punto de vista y quieres imponer tu punto de vista a los demás. No, tú tienes que conocerlos todos. Tienes que ver las cosas desde todos los puntos de vista. Eso es ser iniciado. Eso es tener un conocimiento total. Pero para tener para tener ese estado, esa condición, alcanzar esa condición, tienes que tener un sistema. ¿Tú crees que tú puedes montarte con tu meditación, con tu análisis, con establecer relaciones, por más sistema metodológico de la universidad, de la ciencia externa, conozcas, no sirve de nada para poder unir 2 mundos? Se necesita conocer los puentes. Hemos visto Sanat Kumara y al Buda como puentes. Hemos visto los Anandas como los puentes del Cristo y del Buda. Te va a quedar con el puente. Vas a vivir en el puente. No puedes quedarte con el puente del punto intermedio. La letra hebrea es el puente. El número es el símbolo. El ángel es un nombre. Pero tú no te vas a sincronizar con el nombre. Tú te vas a sincronizar con la energía, con la naturaleza ondulatoria del ángel. No con su nombre. El nombre te puede llevar a vibrar, a sincronizarte con la naturaleza ondulatoria del ángel. Pero el nombre es un sonido, es una verbalización. Y el mundo esencial no lo llegas con la verbalización. Al mundo de la esencia, al mundo de la conciencia, tú no lo llegas con las palabras. Las palabras solamente te abren la mente. Falta algo, ¿verdad? La mente es como un corazón. Se contrae con la atención concentrada, lo expandes con la atención dinámica, con el pensamiento. Trabajas con el pensamiento gracias al sonido, a la verbalización. Pero ¿con qué trabaja la mente? ¿Con el sonido, con la verbalización? No, señor. Zapatero a tus zapatos. O sea, en cada acción, tú tienes que entender el por qué y cómo. Primero entiendes el cómo. El por qué, cuando seas maestro, podrás explicar por qué es así. Al comienzo, como discípulos, solamente tenemos derecho al cómo. ¿A quién dio esa enseñanza? A este hermano mexicano que fue discípulo de Estrada y que de vez en cuando iba a Larra. Ya la muerto, pero fue discípulo del sublime maestro también. ¿Tú sabes, Arturo, a quién me estoy refiriendo? Murguía. Murguía. Que a veces el maestro Mejía lo hacía entrar a Murguía a las clases de Mecoda, no, de Mecoda nunca, a las clases de yoga, de entrenadores de yoga, donde salíamos nosotros a exponer en la pizarra el tema del motivo de meditación de cada uno. Eso era todos los días. Y si tú no presentabas lo que habías meditado, no había enseñanzas. El maestro se pasaba 1 hora mirándonos la cara.
Y uno se sentía mal. No porque no había meditado, sino que el ego no te permitía trascender el muro de la razón para sacar del átomo simiente los corpúsculos de pensamiento que iban a darte conciencia. Con el ego no lo vas a poder hacer. Tienes que unir el pensamiento con el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Y hemos definido el pensamiento, hemos definido el sentimiento, hemos definido la inteligencia. ¿Qué es el entendimiento? Es la unión del corazón y el plexo solar. ¿Cómo uno el corazón con el plexo solar? Para uno decir, ahora eso es lo que es el entendimiento. Si no conozco el sistema, no lo puedo hacer. Sé lo que es el entendimiento, el producto de tu inteligencia total. ¿Verdad? Entendí las cosas por comprensión total, por la participación de los 7 chakras. Pero tenés que trabajar con los 7 chakras para llegar al entendimiento, o por lo menos unir el plexo solar con el corazón, el anahata, ¿verdad? Eso nos da una idea de que cada palabra que un iniciado, que un maestro pronuncia, es el trabajo que nos toca vivir o realizar. Cada símbolo que un maestro presenta es lo que nos falta vivir. No es repetir lo que dice el libro. Es lo que falta vivir, falta despertar en la mente para que ese símbolo te sirva como tu motivo de concentración, de meditación, de contemplación, donde tú te llegas a identificar con el símbolo estructura tu físico, tu mente, tu astral. Se va identificando de tal manera que tú y el símbolo son lo mismo. Si me identifico con el logos está en ti, porque hasta ahí puede llegar tu mente. La cuestión es cómo. Simplemente con la concentración, simplemente con la contemplación. Si no he conseguido unir concentración con contemplación, no he unido dos mundos, jamás tendré acceso al mundo de la meditación. Por eso ustedes han visto que casi todo el tiempo nos hemos centralizado en explicar lo que es el proceso de la mente, que sigue desde la concentración, contemplación, meditación, y repetimos, porque hasta que no se entienda por qué y cómo se realiza ese proceso, jamás podremos decir que estamos meditando. Meditar no es cerrar los ojos y dormir, o meditar no es cerrar los ojos y quedarte en silencio, o meditar no es eso, no tiene nada que ver con eso. El Supremo Maestro nos enseña una forma de meditar muy simple. El Maestro Mejía nos decía, fíjense, la visión universal del Maestro Mejía es cuando decía, si ustedes quieren cultivar el cuerpo físico, tienen la cultura psicofísica. Si ustedes quieren cultivar la mente, tienen la filosofía. Si ustedes quieren meditar, tienen que conocer el budismo zen. Por eso estamos hablando del budismo zen. ¿Por qué es importante Bolívar en este tiempo? ¿Por qué Bolívar es el arquetipo del líder, del caudillo integracionista de América Latina? No solamente porque era militar. La visión de Bolívar era una misión sagrada. Era una misión como todo hermano masón que está detrás protegido por la logia, por su maestro, por sus maestros. No es una misión individual, como a veces, por ejemplo, se ha presentado al Maestro Jesús, que él tomó como una visión, como una misión muy particular el hecho de venir como redentor, y ni los mismos judíos lo quisieron proteger, y los mismos judíos fueron los que lo condenaron a morir si es que murió. El hecho es de que hubo líos entre los nazaritas, los nazarenos. ¿Por qué? Porque se dice que el Maestro Jesús individualmente, o personalmente, lo que ustedes quieren utilizar,
Individualmente decide él realizar la misión de redentor. Y los judíos dicen que no, el único redentor es Moisés. El Maestro Jesús no fue redentor. ¿Por qué? Porque el ambiente de la, ¿cómo le llaman a Daniel? A todo el grupo de cabalistas. La sinagoga, Claro, la sinagoga. ajá. No fue voz de la sinagoga que le dijo al Maestro Jesús, tu misión es esta. Como el Sublime Maestre Sun le dijo al Sublime Maestre, su misión está aquí en el nombre. Los judíos siempre dicen, o los cabalistas dicen, de que eso fue una misión muy particular de él y por eso que generó tantos problemas. Pero más problemas fueron generados por ellos mismos, no por los políticos. Porque quien condenó al Maestro Jesús no fueron los políticos. Los políticos hicieron eco de lo que los judíos ya juzgaron y decidieron. No libres a Barrabás. Libre a Barrabás, libre al otro, pero a Jesús no, ese tiene que morir. O fue juzgado, si es que no murió. Hermano Isaac, Ajá. disculpa que le interrumpa. Yo tengo una otra reunión. Ok, Voy a empezar, me gustaría que terminara. ok, hermanos. Entonces, para resumir, hemos hablado de la relación de cada uno de los seres humanos que han sido los prototipos, los arquetipos de la liberación del yugo del coloniaje, en el caso de Simón Bolívar, de la liberación de los deseos, como es el budismo, y la trascendencia del apego al cuerpo físico, como el budismo. Hemos hablado del pensamiento crístico, que es el pensamiento total, el conocimiento total. Hemos hablado de la conciencia crística, que es la que une todos los puntos de vista. No rechaza ninguno. Por eso que el Sublime Maestro nos presenta a todos en su debida dimensión, los pone en su orden y lugar correspondiente. Y solamente una conciencia crística que ha despertado el principio inteligente conoce ese orden interno de los arquetipos porque lo percibe con sus chakras, no porque lo saca de un libro ni de internet. No es un cálculo numerológico. Ahora, que el cálculo numerológico te permita tener una visión de la relación de lo que está antes y lo que está después, no sirve para más nada, un número. Bueno, amigo, tú lo pediste. ¿Ok? Entonces, en otra me quitaron el audio. No sé hasta dónde escucharon. ¿Ya lo escuchaste? Sí, está, adelante. Entonces, cerramos la conversación del día de hoy. Si tienen preguntas. Isaac, Dime, hermano. la próxima fecha iniciática es sábado 1 de mayo. La próxima reunión podríamos hacerlo el domingo 2 de mayo a las 5:30 hora Venezuela, después del encuentro con el gurú. Esos 2 días estoy en Cusco, porque viajo al Cusco cada mes. ¿Podríamos hacerlo el domingo anterior, 25 de abril? No. Estoy en Lima. Los 2 fines de semana, últimos de cada mes, estoy viajando. Okay, cualquier otra fecha, puede ser antes o después. Tú el 7 de mayo, domingo, a las 5:30 de la tarde. Perfecto, 7 de mayo ya estoy en Arequipa. En medio de esto, como integramos al objetivo que nos movió de hace mucho tiempo, Plutón mañana encuentra el sol del Sublime Maestre, Plutón, Sublime Maestre, el Cristo interno, el Moshiach interno, el Maestro interno, uniéndonos, identificándonos a ese potencial que Sublime Maestre va a estar viviendo desde mañana por 2 años, es desearle a los hermanos y motivarlos y pujarlos a que todo este proceso de meditación